Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Imagínense tras una vida dedicada al arte y guardando los secretos de su corazón a los 83 años, la leyenda de la música y la televisión mexicana César Costa pronunció repentinamente 3 palabras que dejaron atónitos a todos: la amo. No solo fue una confesión de amor tardía, sino también el momento en que rompió el silencio que lo había oprimido durante décadas. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué se atrevía a admitirlo ahora? Acompáñenos en esta emotiva historia. El auditorio estaba lleno, pero el ambiente era distinto al de los grandes conciertos de antaño. No había guitarras eléctricas ni coros juveniles que gritaban su nombre, sino un público maduro, nostálgico, que había acompañado a César Costa durante más de 6 décadas de carrera. Muchos asistieron pensando que sería una tarde de anécdotas, recuerdos musicales y homenajes, pero nadie imaginó que sería el día en que el ídolo juvenil de los años 60 rompería por primera vez un silencio guardado en lo más profundo de su corazón. César subió al escenario con paso pausado, vestido de manera impecable, como siempre lo había hecho. Sus canas relucían bajo la luz tenue, y su voz, aunque marcada por los años, conservaba esa calidez que lo distinguió desde joven. Empezó hablando de su trayectoria de los primeros años con los camisas negras de las giras, que lo llevaron a conquistar escenarios en toda América Latina, de las películas que lo convirtieron en un rostro inolvidable del cine juvenil mexicano. El público aplaudía, reía y se emocionaba con cada recuerdo. De pronto hizo una pausa, bajó la mirada como si buscara fuerzas en algún rincón de su memoria, y al levantarla la expresión en su rostro ya no era la del artista recordando glorias pasadas, sino la del hombre dispuesto a desnudar su verdad. He cantado toda mi vida al amor, a la ilusión y al desamor. Pero hoy a mis 84 años quiero decir algo que jamás me atreví a confesar en público. Yo la amo. Sí la amo. Ella es el gran amor de mi vida. La sala quedó en absoluto silencio. Algunos pensaron que era parte de un guión, una introducción a una canción o un recuerdo del pasado. Pero al ver sus ojos humedecidos, entendieron que no era un juego ni un recurso artístico. Era la confesión real de un hombre que después de décadas de fama decidía hablar desde el alma. El murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes. Algunos suspiros se mezclaron con lágrimas discretas. Otros se miraban preguntándose quién sería esa mujer capaz de inspirar semejante declaración. César respiró hondo y con una voz quebrada agregó: Toda mi vida he llevado este sentimiento conmigo. No lo dije antes por miedo, por prudencia, tal vez por las circunstancias. Pero hoy que ya no tengo nada que perder ni que demostrar, quiero reconocerlo. La amo y la he amado siempre. Las cámaras de los periodistas presentes empezaron a disparar sin descanso. Los titulares parecían escribirse solos. César Costa confiesa el gran amor de su vida a los 84 años. El ídolo juvenil rompe su silencio. La amo. El mensaje que nadie esperaba. Las redes sociales apenas minutos después ya ardían con comentarios. Fans de distintas generaciones compartían videos del momento repitiendo una y otra vez la frase que caía como un trueno en medio del homenaje: yo la amo. Para muchos, escuchar a César Costa hablar con esa vulnerabilidad fue más impactante que cualquier éxito musical. Lo más conmovedor fue el tono con el que lo dijo. No había arrogancia ni dramatismo calculado. Era la voz de un hombre mayor que, tras haberlo tenido todo, fama, reconocimiento, admiración, entendía que lo único que realmente importaba era reconocer a quien había marcado su vida. Era la confesión de alguien que, al final del camino, encontraba en el amor su única verdad. Varios testigos aseguraron después que en ese instante César dejó de ser el ídolo de generaciones y se convirtió en alguien cercano, humano, vulnerable. Fue como escuchar a un abuelo hablar de su primer y único amor, comentó una asistente conmovida. Y esa cercanía fue lo que dio aún más fuerza a sus palabras. Demostraban que más allá de la fama y la juventud perdida, el amor seguía siendo el motor de su existencia.
La confesión de César Costa no solo sorprendió por lo tardía, sino por lo contundente. Era como si hubiera esperado toda su vida ese momento, como si la vejez le hubiera dado la libertad que la juventud y la fama le habían negado. Ya no había contratos que cuidar, ya no había imagen que preservar, solo quedaba el deseo profundo de hablar con sinceridad. Los aplausos llegaron poco después, primero tímidos, luego cada vez más fuertes, hasta convertirse en una ovación que lo envolvió en lágrimas. César sonrió, agradeció con una leve inclinación de cabeza, y por un instante sus ojos parecían mirar hacia algún punto invisible, quizá hacia el recuerdo de aquella mujer que en silencio había sido el eje de su vida. Ese día, el artista que había acompañado los sueños juveniles de millones de mexicanos, reveló que detrás de las canciones que todos cantaban, había una historia íntima, una llama que nunca se apagó. Y aunque aún no pronunciaba el nombre de esa mujer, el simple hecho de reconocer su existencia se convirtió en uno de los momentos más memorables de su larga trayectoria. Porque a los 84 años, César Costa demostró que nunca es tarde para hablar de amor. Y en esa confesión inesperada, más poderosa que cualquier discurso, más impactante que cualquier canción, dejó claro que lo único que vale la pena decir al final del camino son esas 3 palabras: yo la amo. Tras aquella confesión pública que estremeció corazones, la gran incógnita que quedó flotando en el aire fue inevitable. ¿Quién es la mujer a la que César Costa dedicó esas palabras cargadas de amor y verdad? Durante más de 6 décadas de trayectoria, el cantante fue discreto con su vida privada. Aparecía en escenarios, en películas, en programas de televisión, pero rara vez se le vinculaba con romances públicos. Su imagen fue siempre la del ídolo limpio, el joven educado y sonriente que representaba los sueños de toda una generación. Esa misma imagen paradójicamente lo obligó a guardar en silencio la historia más importante de su vida. La mujer a la que César aludía no era una estrella ni una figura pública, sino alguien que supo acompañarlo desde las sombras, lejos de las luces y del ruido mediático. Según algunos allegados, era una presencia constante pero invisible, la que lo escuchaba después de un concierto, la que le escribía cartas que él guardaba como tesoros, la que lo animaba a seguir cuando el peso de la fama amenazaba con quebrarlo. Ella no buscaba reconocimiento ni protagonismo. Se conformaba con estar cerca, con ser parte de su mundo, aunque fuera en silencio. Se dice que la conoció en una de las etapas más intensas de su juventud, cuando su carrera estaba despegando con fuerza. En medio de giras, grabaciones y estrenos de películas, ella apareció como un remanso de paz. Mientras todos lo veían como una estrella inalcanzable, ella lo trataba como un hombre común, con defectos, miedos y fragilidades. Esa sinceridad lo conquistó. Para César, ella no lo amaba por ser César Costa, el ídolo de México, sino por ser simplemente César. Con el paso del tiempo, la relación se fue fortaleciendo, aunque siempre marcada por la discreción. Los amigos más cercanos sabían de su existencia, pero jamás se hablaba de ellas en público. La mujer misteriosa prefería mantenerse al margen, consciente de que su exposición podía convertirse en un escándalo que dañara la imagen cuidadosamente construida de César. Y él, aunque sufría por tener que ocultar sus sentimientos, aceptó ese pacto de silencio, convencido de que protegerla era también una forma de amarla. Lo que más conmovía a quienes conocían la historia era la fidelidad que ambos demostraban. A pesar de la distancia de los compromisos laborales y de las exigencias de la fama, su vínculo permaneció intacto. Ella estaba presente en los momentos clave, aunque nunca en primera fila. Cuando César recibía premios, cuando estrenaba un nuevo disco, cuando llenaba auditorios, sabía que en algún lugar de la sala o detrás del telón ella estaba ahí acompañándolo en silencio. Los años se convirtieron en décadas, y la vida siguió su curso. César se consolidó como leyenda, como referente de una época dorada de la música mexicana, pero en lo íntimo seguía teniendo a esa mujer como su sostén emocional. Era ella quien le recordaba que el verdadero éxito no estaba en los aplausos, sino en los momentos compartidos, en la complicidad de una mirada, en la ternura de un gesto sencillo. Muchos se preguntan por qué esperó tanto para hablar de
de ella. La respuesta parece estar en la época que le tocó vivir. En los años 60 y 70, la industria del entretenimiento exigía a los artistas mantener una imagen impecable, libre de escándalos o romances que pudieran empañar su popularidad. César, consciente de ese peso, decidió callar. Sabía que su confesión podía ser interpretada como una debilidad, como una distracción de su carrera. Pero a sus 84 años, liberado de esas presiones, eligió la verdad. La mujer misteriosa fue, en definitiva, la gran compañera de su vida. No necesitó aparecer en portadas, ni desfilar por alfombras rojas para ser importante. Su importancia radicó en estar ahí, en compartir silencios, en ofrecer apoyo incondicional. Y cuando César finalmente la nombró sin decir su nombre, cuando reconoció públicamente que era la mujer de su vida, no hizo falta más. Con esas palabras, bastó para darle la dignidad que merecía después de tantos años de silencio. El público quizás nunca conozca del todo quién fue ella ni cómo fue exactamente esa historia. Pero lo que sí quedó claro es que su influencia marcó profundamente al artista y al hombre. Porque detrás de cada canción de amor, detrás de cada interpretación cargada de emoción, estaba la huella invisible de esa mujer que supo amar sin condiciones y sin necesidad de ser vista. La confesión de César no solo fue un homenaje personal, sino también un reconocimiento a todas esas historias de amor que permanecen ocultas, que no aparecen en los periódicos, pero que sostienen vidas enteras. Y en ese gesto, César Costa demostró que incluso las estrellas más grandes necesitan de alguien que las ame en silencio, alguien que las recuerde que más allá del aplauso, lo que da sentido a la vida es el amor verdadero. Durante más de medio siglo, la vida de César Costa se desenvolvió entre escenarios, luces y cámaras. Para millones él era el eterno galán juvenil, el cantante de voz dulce que representaba la inocencia romántica de toda una generación. Pero mientras el público coreaba sus canciones y la prensa celebraba su imagen impecable, César guardaba en lo más íntimo de su ser un amor que nunca pudo vivir a plena luz. Fue un amor que respiraba en las sombras, sostenido en silencios y miradas cómplices, oculto tras el telón de la fama. Los años 60 y 70 no eran tiempos propicios para confesiones personales. La industria del entretenimiento en México y en gran parte del mundo imponía reglas estrictas. Los ídolos debían parecer inalcanzables, libres de compromisos que pudieran arruinar la fantasía de sus admiradoras. Hablar abiertamente de una relación, y menos aún de un amor profundo que desafiaba esas normas, era arriesgarlo todo. César lo sabía. Así eligió callar. Pero ese silencio fue paradójicamente lo que le permitió mantener viva la relación sin que se convirtiera en escándalo. La mujer que inspiraba su corazón permanecía en la penumbra aceptando el peso de ese secreto. Amarlo significaba renunciar al reconocimiento público, resignarse a ser la desconocida mientras él aparecía en portadas y entrevistas. Sin embargo, su amor no necesitaba reflectores. Se alimentaba de instantes robados, encuentros discretos en casas de amigos. Cartas escritas con tinta temblorosa, llamadas telefónicas a horas imposibles, cuando César viajaba en giras interminables. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que, aunque el mundo no pudiera verlo, su vínculo existía y era real. Los sacrificios fueron enormes. Hubo momentos en que la soledad pesaba, en que la distancia y el silencio parecían insoportables. César, entre aviones y escenarios, pensaba en ella constantemente. Y ella, desde la sombra, lo seguía apoyando, aunque a veces el dolor de la invisibilidad la desgarrara. Las discusiones no faltaron. ¿Hasta cuándo vivirían así? ¿Cuánto más tendrían que callar? Pero en cada reconciliación surgía la certeza de que valía la pena resistir, porque lo que sentían era más fuerte que cualquier barrera impuesta por la sociedad. Esa historia secreta dejó huellas también en su música. Aunque nunca lo admitió directamente, muchos fans encontraron en sus canciones ecos de un amor imposible o escondido. Letras cargadas de nostalgia, de deseos no cumplidos, parecían gritar lo que su voz pública no podía decir. Cada interpretación se convertía en un desahogo, en una forma de hablar sin nombrar.
Así sus conciertos eran también cartas abiertas disfrazadas de melodía. La vida pública de César avanzaba como un río caudaloso, pero su vida privada era un mar en calma compartido en silencio con aquella mujer. En cenas íntimas lejos de cámaras, recuperaban el tiempo perdido. En largas caminatas nocturnas compartían sueños que sabían imposibles de revelar. Era un amor clandestino, sí, pero también era un amor puro, construido en la paciencia y en la resistencia. Con los años, la relación fue transformándose. La juventud dio paso a la madurez, y la pasión intensa se convirtió en una complicidad serena. Ya no necesitaban demostrar nada. Bastaba con estar juntos aunque fuera en la sombra. Para César ella era la certeza de que más allá de los reflectores, alguien lo conocía como realmente. Era un hombre vulnerable, sensible con miedos y fragilidades, que jamás mostraría al público. Sin embargo, vivir en silencio tuvo un precio. Hubo aniversarios olvidados en público, pero celebrados en privado, viajes cancelados para evitar rumores y lágrimas contenidas cuando la distancia se prolongaba demasiado. Ambos comprendían que ese era el costo de proteger un amor que, si se hacía visible, podía ser devorado por el juicio social y mediático. Y aún así, eligieron mantenerlo vivo. La confesión de César a los 84 años fue en realidad la culminación de todos esos años de amor oculto. Fue como abrir una ventana después de décadas de penumbra, como permitir que la luz bañara por fin la historia que tanto habían protegido. No era solo una declaración romántica. Era un acto de justicia hacia ella, la mujer que lo amó sin pedir nada a cambio, que sacrificó su lugar en el mundo para ocupar un lugar eterno en su corazón. El amor en silencio de César Costa demuestra que los sentimientos más profundos no siempre necesitan ser aplaudidos ni validados públicamente. A veces basta con resistir, con cuidar, con mantener viva la llama en lo íntimo. Pero también enseña que llega un momento en la vida en que callar ya no es suficiente, en que la verdad merece ser dicha, aunque sea tarde. Y ese momento llegó para él en aquella tarde histórica, cuando se atrevió a pronunciar las palabras que llevaba décadas guardando: yo la amo. Hablar de César Costa es hablar de uno de los íconos más queridos de la cultura popular mexicana. Desde los años 60 su rostro juvenil, su voz aterciopelada y su estilo impecable lo convirtieron en el eterno ídolo de la juventud. Fue pionero en un tiempo en que México comenzaba a vibrar con el rock and roll, importado de Estados Unidos, pero reinterpretado con un sello propio, cargado de romanticismo y frescura. Sin embargo, detrás de ese brillo artístico que lo acompañó durante décadas, se escondía una vida marcada por la soledad, por silencios dolorosos y por una búsqueda constante de sentido más allá de los aplausos. Su carrera comenzó con el grupo Los Camisas Negras, con quienes dio sus primeros pasos en la música juvenil. Muy pronto su talento lo llevó a destacar en solitario, y en poco tiempo se transformó en uno de los intérpretes más populares de su generación. Canciones como La historia de Tommy Besos por teléfono o Tiburón a la vista lo convirtieron en la voz de una juventud que soñaba con modernidad, rebeldía y amor inocente. La televisión y el cine no tardaron en abrirle las puertas. Películas como Juventud sin Dios o La edad de la violencia consolidaron su imagen de galán y lo catapultaron al estrellato. Con los años, César no solo fue un cantante exitoso, también se transformó en un referente de la televisión. Su participación en programas como Valores Juveniles y más tarde como conductor de En Familia con Chabelo en algunas emisiones especiales mostraron su versatilidad y su carisma. Era un artista completo, actor, conductor, músico. Su figura representaba el modelo aspiracional de la clase media mexicana, que veía en él la encarnación del éxito limpio y elegante. Sin embargo, esa imagen de perfección tenía un costo. La industria lo moldeó como un ídolo sin manchas, un hombre ejemplar que debía estar siempre sonriendo, siempre correcto, siempre impecable. En esa exigencia constante, César aprendió a ocultar no solo sus debilidades, sino también sus emociones más profundas. El amor verdadero que llevaba en el corazón debía permanecer en silencio, porque su vida pública no admitía grietas. Y aunque los aplausos llenaban auditorios, las noches terminaban en habitaciones solitarias de hotel donde el silencio se volvía insoportable.
Los que trabajaron a su lado recuerdan que César era un perfeccionista. Podía repetir una toma una y otra vez, ensayar hasta el cansancio, cuidar cada detalle de su vestuario y de su peinado. Pero también recuerdan su mirada melancólica cuando las cámaras se apagaban. Él se transformaba, cuentan. De pronto, detrás de la sonrisa del ídolo aparecía un hombre cansado en silencio, como si llevara un peso invisible. Ese peso era en gran parte la soledad que lo acompañaba incluso en medio de la multitud. La fama, con todo su esplendor, no le dio lo que más necesitaba: la posibilidad de vivir su amor con libertad. Mientras los periódicos hablaban de sus discos de oro y de sus giras internacionales, él guardaba en su corazón la ausencia de aquella mujer, a la que no podía nombrar en público. En los camerinos, entre flores y regalos de admiradoras, faltaba la presencia discreta de esa única persona que realmente lo hacía sentirse completo. Esa contradicción se convirtió en la constante de su vida. Por un lado, César Costa era el artista admirado, celebrado, aplaudido. Por otro, era un hombre que tras bambalinas se debatía entre el éxito exterior y el vacío interior. Sus canciones, aunque alegres en apariencia, a menudo llevaban un trasfondo de nostalgia. No era casualidad, en ellas volcaba lo que no podía decir de frente. Cada nota era un intento de llenar el silencio que lo rodeaba cuando la ovación terminaba. El paso del tiempo no disminuyó su popularidad. En los 80 y 90 se reinventó como conductor y figura pública respetada, alejándose un poco de la música juvenil para transformarse en un referente cultural. El público lo veía como un hombre realizado, ejemplo de constancia y profesionalismo. Pero en lo íntimo, el mismo dilema persistía. La fama le daba todo menos la libertad de amar a plena luz del día. A lo largo de su carrera, César recibió múltiples reconocimientos, discos de oro, homenajes, premios a su trayectoria. Pero cuando le preguntaban cuál era su mayor logro, él solía responder con evasivas. Nunca decía mi familia, mi amor o mi pareja como otros colegas. Se refugiaba en frases generales. Mi logro es el cariño del público. Para muchos era una respuesta humilde. Para quienes conocían su historia secreta, era una confesión velada de la soledad que lo acompañaba. Lo más doloroso de esa trayectoria brillante fue quizás que el público lo veía como un hombre feliz y pleno, cuando en realidad arrastraba una vida marcada por la renuncia. Cada ovación era un bálsamo momentáneo, pero no podía sustituir el abrazo de la mujer a la que amaba en silencio. Cada premio era motivo de orgullo, pero no llenaba el vacío de no poder gritar su verdad. Así su carrera fue un camino glorioso, sí, pero también un sendero de sacrificios personales invisibles para quienes solo veían la superficie. Hoy, al mirar en retrospectiva, es claro que la grandeza de César Costa no solo radica en sus éxitos artísticos, sino también en su capacidad de resistir ese contraste entre la luz pública y la oscuridad privada. Su trayectoria es una lección de disciplina y talento, pero también una advertencia sobre el precio de la fama. Porque detrás de los reflectores, incluso los ídolos más amados pueden sentirse solos. La confesión de César Costa a los 84 años no fue simplemente un arranque de nostalgia ni un capricho tardío. Fue la culminación de toda una vida marcada por éxitos, silencios y sacrificios. Al pronunciar las palabras «Yo la amo», no solo honró a la mujer que lo acompañó en las sombras, sino que también entregó al mundo una lección profunda sobre lo que significa vivir, amar y ser auténtico incluso cuando parece demasiado tarde. Su legado artístico es incuestionable. Con más de 6 décadas de carrera, dejó una huella imborrable en la música, el cine y la televisión mexicana. Fue parte de una generación dorada, que moldeó la identidad cultural del país, y su nombre quedará escrito en la historia junto a otros grandes ídolos. Pero más allá de los discos de oro, de las películas taquilleras y de los programas de televisión que condujo, lo que marcará su memoria será ese instante de honestidad en la vejez. Porque la verdad, aunque tardía, siempre libera. Lo que César dejó con sus palabras fue un testimonio de valentía. Durante años se le conoció como el ídolo juvenil, el eterno caballero de voz suave y sonrisa impecable. Y aunque esa imagen le regaló la admiración de millones, también lo encadenó a un personaje que no siempre coincidía con el hombre real.
reconocer a los 84 años. El amor que lo sostuvo en silencio fue en cierta forma romper esas cadenas y mostrarse tal cual era un hombre vulnerable, sensible y profundamente humano. Ese gesto envía un mensaje poderoso a quienes lo escuchan. Nos recuerda que nunca es tarde para amar ni para reconocer lo que sentimos. Muchas personas al llegar a la vejez se arrepienten de lo que no dijeron, de los abrazos que no dieron, de las palabras que se guardaron. César con su confesión nos invita a hacer lo contrario, a no temerle al amor, a no callar cuando el corazón quiere hablar, a no esperar hasta el final para ser sinceros. En entrevistas posteriores a su confesión, César reflexionó sobre el paso del tiempo. Lo único que realmente queda es el amor que diste, y el amor que recibiste, dijo con serenidad. Y esa frase resume su legado. Al final de una vida llena de escenarios, lo que permanece no son los reflectores ni los titulares, sino la certeza de haber amado de verdad. Ese es el mensaje que quiso dejar, que lo más valioso que puede llevarse un ser humano no está en los bolsillos, sino en el corazón. El público recibió sus palabras con una mezcla de sorpresa y gratitud. Muchos fanáticos mayores confesaron sentirse identificados, pues también habían vivido amores silenciosos, imposibles o tardíos. Jóvenes de nuevas generaciones encontraron inspiración en su valentía, entendiendo que el amor no tiene edad ni fecha de caducidad. En redes sociales, miles de comentarios repetían la misma idea. Si César Costa pudo decirlo a los 84, yo también puedo ser honesto con lo que siento. Su historia se convirtió en un faro para quienes todavía callan sus emociones por miedo o por prejuicios. El legado de César también tiene que ver con su manera de comprender la fama. Nos enseñó que el reconocimiento público es efímero, que los aplausos terminan cuando se apagan las luces, pero que lo único que permanece es lo que construimos con quienes amamos. En ese sentido, su mensaje final trasciende lo personal, es una invitación a todos a poner en primer lugar lo que realmente importa. Con su confesión, César también rindió bello homenaje a todas las personas que han amado en silencio. Esos amores que no aparecen en los periódicos ni en las películas, pero que sostienen vidas enteras. Al decir públicamente que ella era la mujer de su vida, le dio dignidad a esa historia oculta, y con ello reconoció también la importancia de tantas historias similares que existen en el anonimato. Hoy, al mirar la figura de César Costa, no vemos solo al ídolo juvenil que conquistó multitudes, sino al hombre mayor que con valentía decidió a hablar desde el corazón. Ese es su verdadero legado, demostrar que nunca es tarde para ser libre, nunca es tarde para decir te amo. Sus palabras, lejos de sonar débiles, resonaron con la fuerza de quien ha vivido y comprendido que el amor es la única verdad que perdura. Cuando el tiempo lo reduzca todo a recuerdos, las canciones de César seguirán sonando. Pero lo que quedará grabado en la memoria colectiva será esa imagen de un hombre de 84 años diciendo con lágrimas en los ojos lo que siempre sintió. Porque al final esa es la enseñanza más grande que nos deja, que el amor, aunque se viva en silencio durante años, merece ser proclamado, aunque sea en el último capítulo de nuestra vida. Así, el legado de César Costa no está solo en su discografía, ni en su filmografía, sino en esa frase sencilla y poderosa que resumió todo lo que fue: yo la amo. La vida de César Costa es la prueba de que incluso después de una trayectoria brillante y de décadas de silencio, lo único que realmente permanece es el amor. A los 84 años, cuando muchos habrían guardado sus sentimientos hasta el final, él decidió abrir su corazón y decir en voz alta lo que siempre supo en silencio: yo la amo. Con esas palabras, no solo rindió homenaje a la mujer de su vida, sino que también nos dejó a todos un mensaje poderoso. Nunca es tarde para ser sinceros, nunca es tarde para vivir con autenticidad. Su legado artístico seguirá brillando en cada canción, en cada película, y en cada recuerdo de quienes lo vieron crecer como ídolo. Pero ahora su herencia más valiosa no está en los escenarios, sino en el ejemplo de valentía y humanidad que nos regaló al confesar su verdad. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de esta confesión tan íntima? ¿Crees que las palabras de César pueden inspirar a más personas a vivir sin miedo a expresar lo que sienten, aunque pase el tiempo? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios.
Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran el verdadero legado de César Costa. Aquí seguiremos contándote historias que no solo informan, sino que también emocionan y nos invitan a reflexionar sobre lo más importante de la vida, el amor. Porque al final, cuando los aplausos se apagan y las luces se extinguen, lo único que queda es eso, amar y ser amado.